Hola a todos, saludos cordiales. Les saluda su profesor Freddy y por este medio vamos a desarrollar la unidad 3 que trata sobre los principios éticos en la ética profesional. Vamos a mirar cuáles son esos principios éticos básicos que nos permiten justamente tener una mayor comprensión a aquello que llamábamos dignidad. Es decir, por qué decíamos que la persona es un centro de valor y un punto de referencia al que siempre debe tender toda ética para su formulación. Y hoy lo que vamos a ver es cómo a través de unos principios éticos básicos ese valor máximo de referencia que la persona puede concretarse o constituirse, mejor dicho, justamente en un punto de referencia de toda formulación en la ética. Por eso estos principios éticos básicos están estrechamente ligados al valor último o innegociable por la relacionalidad interpersonal que es típica de la ética profesional. Y tres son los principios básicos que tienen una aplicación universal y que son como la canalización o la vía para que justamente ese valor último, que es la persona humana o su dignidad, pueda realizarse entonces. Tres son, por tanto, los principios éticos básicos que manifiestan, revelan o muestran cómo llegar a la dignificación del ser humano. Y estos principios son el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia o equidad. Vamos a ver cada uno de los principios por separado y al final haremos una interacción, ¿verdad?, entre los tres. Tenemos así entonces el primer principio, que es el de beneficencia. Este principio se basa en el hecho de que poner en práctica lo que hace bien al otro es preferible a lo que pueda perjudicarlo intencionalmente. Es decir, en todas y en cada una de nuestras acciones debemos procurar siempre el bienestar de los demás y evitar dañar a los otros. Supone dos cosas entonces. Primero, hacer el bien. Segundo, evitar dañar. Vamos a ver cómo se desarrolla este principio. El deber de hacer el bien, o al menos de no perjudicar, proviene de la ética médica. Y esto lo encontramos en el llamado juramento hipocrático, cuando se recomienda a los futuros médicos que el deber primero es no dañar, que expresa de forma negativa el imperativo positivo de beneficiar o hacer el bien a otros. Este es el concepto de beneficencia. Ahora bien, ¿por qué lo primero es hacer el bien y no evitar dañar al otro? Pasa que algunos autores, como pueden ver ustedes en la presentación, ahí dice Beauchamp y Childress, ¿verdad? Consideran que el deber de no dañar es más obligatorio
e imperativo todavía que el de promover positivamente el bien. Piensan que el daño que uno puede provocar en los demás es más rechazable que el omitir hacer el bien en ciertas circunstancias. Y es clásico el ejemplo, ¿verdad?, que ellos ponen, ¿verdad?, al respecto. No empujar fuera de la orilla a alguien que no sabe nadar es más obligatorio que rescatarlo si pide auxilio. Con este ejemplo quieren justificar justamente que el deber de no dañar es anterior, primero y obligatorio. No podemos estar de acuerdo, ¿verdad?, con estos dos autores cuando afirman que el deber de no perjudicar sea más imperativo que el deber de beneficiar. Tal vez, quizás, a nivel psicológico, sea más fácil percibir que al menos hay que evitar perjudicar. Pero a nivel ético, que es lo que nos interesa a nosotros, el no perjudicar no es más que una cara del mismo imperativo moral, el de hacer el bien. ¿Qué significa esto? Y que el no perjudicar ya se encuentra implícitamente en lo primero, que es hacer el bien. Lo que estos autores entonces llaman principio de no perjudicar no es más que una parte del principio de beneficencia, por cuanto el imperativo de no dañar solo puede considerarse como bueno a la luz del imperativo que siente la razón humana de hacer siempre el bien. Por eso es que decimos que el principio de beneficencia, desde el punto de vista conceptual, sea lo que da sentido final al deber de no perjudicar. En cambio, cuando se trata de la práctica ética, el deber de no perjudicar sería lo primero que hay que buscar, es decir, sería el mínimo de deber deseable. En ese sentido, estaríamos de acuerdo con los autores antes mencionados cuando colocan, ¿verdad?, al deber de prevenir el mal en el nivel de obligatoriedad más inferior y el de hacer el bien en el superior o tercero. Entonces, no olviden ustedes, primero es hacer el bien, segundo, evitar dañar. Ese sería el orden desde el punto de vista ético, digamos, de los dos principios fundamentales de la beneficencia. Puede decirse que el principio de beneficencia tiene 3 niveles de obligatoriedad en lo que tiene que ver con la práctica profesional. Vamos a ver estos 3 niveles. Primero, debo hacer el bien, al menos no causando el mal o provocando un daño. Es el nivel más imprescindible y básico. Todo ser humano y un profesional con más razón tiene el imperativo ético de no perjudicar a otros intencionalmente. De esa forma, cuando una persona recurre a un contador, a un administrador, a un ingeniero comercial, a un maestro, a un abogado, a un médico, un psicólogo, un comunicador, tiene derecho a exigir por lo menos no ser perjudicado con la acción de esos profesionales.
Segundo, debo hacer el bien ayudando a solucionar determinadas necesidades humanas. Este nivel es el que corresponde a la mayoría de las prestaciones de servicios profesionales, cuando responden a las demandas de ayuda de sus clientes: el contador, el administrador, el docente, el ingeniero, el abogado, el psicólogo, el trabajador social, el médico o cualquier otro profesional puede responder o no con los conocimientos que le ha brindado a la sociedad, a la necesidad concreta, parcial y puntual que le demanda una determinada persona que requiere sus servicios. Y tercero, debo hacer el bien a la totalidad de la persona. Este nivel tiene un contenido mucho más inespecífico, porque no se limita a responder a la demanda puntual de la persona, sino que va mucho más allá. Trata de satisfacer la necesidad que tiene toda persona de ser beneficiada en la totalidad de su ser. Necesitamos volver a la caracterización que ya hicimos, ¿verdad?, de la persona humana, para recordar que una necesidad fundamental es la de incrementar su conciencia de autonomía y su capacidad de convivir con los demás. De ahí que el deber de beneficiar a la totalidad de una persona consiste en hacer todo aquello que aumente en ella su vida de relación con los demás y su capacidad de vivir consciente y libremente de acuerdo a sus valores y deseos. Ahora bien, el imperativo de hacer el bien se mezcla, mejor dicho, muchas veces con el paternalismo, que sería como su contracara negativa. Llamamos paternalismo, por ejemplo, a la actitud ética que considera que es justificado actuar contra o sin el consentimiento del otro para producir o provocarle o maximizarle el bien y evitar el perjuicio de la propia persona o de terceros. La dificultad surge cuando eh, no se sabe que con el paternalismo, si una acción está justificada moralmente o no. Es evidente que asumir una actitud paternalista en contra de la voluntad de otra persona para evitar daños graves a terceros puede estar justificada moralmente en ciertas circunstancias. Pero, ¿cuáles serían las condiciones éticas imprescindibles para poder incluirlas en esa categoría? Esa es la pregunta que nos hacemos. Una posición contraria a la anterior sería la de los autonomistas, que afirman que el paternalismo viola los derechos individuales y permite demasiada intromisión en el derecho a la libre elección de las personas. Piensan que una persona autónoma es la más idónea para saber qué es lo que en realidad la beneficia o cuál es su mejor interés. De ahí que no tenga sentido pensar, dirían los autonomistas, que una persona racional, si no lo desea, tenga que depender de otras en sus decisiones. Si justificamos el paternalismo, como dicen estos autores, podríamos caer en un régimen de tipo protector, en el que todo riesgo se prohibiría, tal como beber, fumar, hacer deportes peligrosos, conducir, etc.
Para ellos, únicamente el riesgo de dañar a otros justificaría la prohibición de determinada conducta, pero nunca cuando ese riesgo se refiere al propio sujeto de la acción. Por eso, nosotros debemos distinguir bien entre dos tipos de paternalismo: el débil y el fuerte. El paternalismo débil se justificaría para impedir la conducta referente a uno mismo o a los demás, siempre que dicha conducta sea notoriamente involuntaria o irracional, o cuando la intervención de un profesional sea necesaria para comprobar si la conducta es consciente y voluntaria. Es decir, cuando el sujeto aún no está en suficiente capacidad para tomar decisiones buenas para sí misma y para los demás. Por ejemplo, los niños, cuando tienen que ir ya a la escuela, no se les pregunta si quiere ir, sino que los padres saben que deben ir y toman esta decisión por los niños, porque esa decisión les beneficia a los niños en su formación. Ese sería, por ejemplo, un caso de paternalismo débil. Pero el otro paternalismo, el fuerte, en cambio, sería aquella actitud ética que justifica la manipulación forzosa de las decisiones de una persona consciente y libre, cuyas conductas no están perjudicando a otros, pero que a juicio del profesional implicado son irracionales o perjudiciales para la propia persona. Consideramos que, desde el punto de vista de una ética personalista, estaría justificado el paternalismo débil, pero nunca el paternalismo fuerte, que básicamente entonces tener una injerencia mayor de la cuenta en la vida y en la decisión de los demás, cuando los demás tienen la suficiente capacidad para tomar esas propias decisiones. Es una intromisión entonces directa en las decisiones de los demás. Y un profesional debe distinguir bien hasta dónde su injerencia responde a un paternalismo débil o ya se trata de un paternalismo fuerte. En condiciones normales, el deber de beneficencia del profesional consiste en ayudar con humildad y con los medios técnicos a su disposición a que la persona recupere o mantenga su autonomía, su conciencia y su capacidad de vivir armónicamente con los demás. Pero hay circunstancias en que no hay más remedio que violentar la expresión de la decisión de otra persona. Cuidado, no decimos que se violenta la autonomía de otra persona, porque ésta puede estar temporalmente ausente, sino la expresión de la decisión que no siempre corresponde a una decisión autónoma y libre. Ese sería, por ejemplo, el caso del paternalismo débil, ¿verdad? Es tarea del profesional distinguir una situación de la otra, tal como lo veremos cuando tratemos de forma explícita el tema del consentimiento válido. Es decir, todo lo que el cliente o paciente le confía al profesional, ¿verdad? En este caso. A eso llamamos consentimiento válido, ¿verdad? Bien, para concluir este primer principio podemos decir que el deber y la obligación del profesional consistiría en ser un mínimo samaritano, como enseña Thompson, en aquellas
ocasiones en que la expresión de la decisión de la persona entra en conflicto con la idea de bien que el profesional posee como integrante de la comunidad y que debe ser un buen samaritano cuando, en condiciones normales, su esfuerzo va encaminado a ser un medio para que el sujeto conserve o recupere su conciencia, autonomía y comunitariedad ética. ¿Qué significa esto? Y que cuando la persona está normalmente, cabalmente en sus condiciones, como decimos comúnmente, y no hay que tener mayor injerencia en su decisión. Eso es ser un mínimo samaritano, ¿verdad? Ahora, cuando la capacidad de decisión está muy violentada, muy dañada en el otro, ahí sí uno puede tener una mayor injerencia, como el buen samaritano, hasta que recupere otra vez su autonomía y el otro vuelva a ser autónomo en sus decisiones. Bien, esto fue el principio de beneficencia. Vamos a mirar ahora el siguiente principio, el principio de la autonomía. El principio de respeto por la autonomía quiere decir respeto por la capacidad del sujeto de asumir su propio mundo de valores, de filosofía de vida o de normas de conductas. Es decir, el respeto a la capacidad de darse a sí mismo la propia ley, los propios principios, que ya era común en las ciudades-estado de la Grecia antigua. Y esto daba, o permitía, mejor dicho, a las ciudades antiguas el poder gobernarse por sí misma, sin depender de otros. Trasladado esto al principio ético básico, diríamos, ¿verdad? Con Emmanuel Kant, significa la capacidad de todo individuo humano de gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal, sin coerción externa. Por el hecho de poder gobernarse a sí mismo, el ser humano posee un valor que es el de ser siempre fin y nunca medio para otro objetivo que no sea el mismo. Pero para Kant, esta autolegislación no es intimista, sino todo lo contrario, ya que una norma exclusivamente individual sería lo opuesto a una verdadera norma y pasaría a ser una inmoralidad. Lo que vale, según Emmanuel Kant y según la mayoría de los sistemas éticos, es la norma universalmente válida cuya obligatoriedad no es impuesta desde ningún poder exterior, sino a partir de que la mente humana la percibe como cierta y la voluntad de la persona acepta por el peso de su misma evidencia. Esta capacidad de optar por aquellas normas y valores que el ser humano estima como racional y universalmente válidas es formulada a partir de Kant como autonomía. Esta actitud esencial del ser humano es la raíz del derecho a ser respetado en las decisiones que una persona toma sobre sí misma sin perjudicar a otros. Desde el punto de vista de Stuart Mill, representante de otra gran corriente ética que ya hemos mencionado también, el utilitarismo considera a la autonomía como ausencia de coerción también sobre la capacidad de acción y pensamiento del individuo. A este pensador lo que le interesa es que el sujeto pueda hacer lo que desea
sin impedimentos. Su planteo insiste más en lo que de individual tiene la autonomía que en lo de su universalidad. Aspecto este que es fundamental en Kant. Pero ambos autores coinciden, en cambio, en pensar que la autonomía tiene que ver con la capacidad del individuo de autodeterminarse, ya sea porque por propia voluntad cae en la cuenta de la ley universal, como diría Emmanuel Kant, ya sea porque nada interfiere en su decisión, como plantea Stuart Mill. De lo dicho, es fácil concluir que para ambos autores la autonomía de los sujetos es un derecho que debe ser respetado, por tanto. Engelhardt también, por su parte, formula este principio de la autonomía en la misma línea y considera que el peso de la autoridad que tiene una determinada decisión se deriva del mutuo consentimiento que entablan los individuos. Por eso, este pensador va a decirnos, no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos y haz por ellos lo que con ellos te has puesto de acuerdo en hacer. De esto se deriva una obligación social, la de garantizar a a todas las personas el derecho de consentir antes de que se tome cualquier tipo de acción con respecto a ellos, protegiendo de manera especial a los débiles que no pueden decidir por sí mismos y necesitan un consentimiento sustituto, ¿verdad? El principio de la autonomía, entonces, lo que trata de resguardar es la individualidad de las personas y la capacidad de decidir por sí misma que tienen las personas, siempre y cuando esta decisión no atente, no peligre, ¿verdad?, contra los demás. Es decir, mi autonomía vale tanto en la medida en que también yo respeto la autonomía de los demás. Pasemos a mirar ahora el tercer principio, el principio de justicia o equidad. Este principio lo que busca es equilibrar eh, al principio, digamos así, de la autonomía, para que ese principio no induzca a decisiones de ciertas personas que pueden estar movidas exclusivamente por un emotivismo narcisista y solipsista totalmente prescindente de los demás. Es decir, para que la autonomía no caiga en un peligro de considerarse la persona solo ella misma en su intimidad, en su interioridad, en su egoísmo. De ahí el peligro del narcisismo, ¿verdad? Solo yo. O el solipsismo, ¿verdad? Existo únicamente yo. Entonces, el principio de justicia lo que busca es poner una barrera, para un límite a los posibles excesos en lo que se pueda caer con el principio de la autonomía. Lo que este principio enseña es que una persona no puede realizarse como tal si no se constituye en la alteridad. Por eso este principio obliga moralmente a la persona a la igual consideración y respeto de las demás personas. En los últimos años, John Rawls ha sido el más célebre autor en reformular el principio de justicia.
según él, habla de una posición original o el velo de la ignorancia, una sociedad supuestamente no corrompida, todavía compuesta por seres iguales, maduros y autónomos, es esperable, mejor dicho, que sus ciudadanos estructuren dicha sociedad sobre bases racionales y establezcan que los criterios o bienes sociales primarios accesibles para todos estén compuestos de libertades básicas, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de movimiento y de elegir la ocupación, teniendo como base la igualdad de diversas oportunidades, la posibilidad de ejercer cargos y tareas de responsabilidad de acuerdo a la capacidad de gobierno y autogobierno de las personas, la posibilidad de tener la propia ganancia, el propio sustento, la propia riqueza y finalmente el respeto a sí mismo como personas. En esa posición original, o llamémosle también sociedad pura, como plantea John Rawls, sus ciudadanos estimarían razonable que todos los bienes se distribuyeran igualitariamente, a menos que una distribución desigual beneficiara a todos. Todos los bienes sociales primarios, la libertad, la igualdad de oportunidades, el salario, el sustento, las bases del respeto humano, han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno de estos de bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Siguiendo pues a este pensador, podríamos decir que el principio de justicia es aquel imperativo moral que nos obliga en primer lugar a la igual consideración y respeto por todos los seres humanos. Esto supone evitar todo tipo de discriminación y tratar, ¿verdad?, a todos los demás desde esa posición original o desde el velo de la ignorancia en igualdad de condiciones y en igualdad de derecho. Esto lo vamos a retomar otra vez en la unidad 8 cuando hablemos de la ética de la solidaridad y la ética de la justicia. El principio de justicia entonces implica que solo es éticamente justificable aceptar diferencias de algún tipo entre las personas si esas diferencias son las menores humanamente posibles y las que más favorecen al grupo menos favorecido. De ahí el nombre, ¿verdad? Justicia. Ahora bien, ¿cómo interaccionan estos tres principios en la ética profesional? El respeto por la autonomía, el principio de hacer el bien y el de justicia indican los deberes primarios de todo ser humano y los derechos inalienables de las personas y de los pueblos. Son columnas fundamentales de la ética personalista. Estos principios no involucran solo a la relación individual, sino a la de cualquier grupo humano dentro de la sociedad, con respecto a otro, y aún a la relación entre los estados, si se quiere. De ahí que se apliquen también a cualquier ética profesional o especial, con las debidas acomodaciones a cada práctica particular. Desde el punto de vista de la ética personalista, no puede decirse que exista un único principio ético a partir del cual los problemas de la práctica profesional puedan resolverse o superarse. Es justamente la convergencia de estos tres principios que hay que tener en cuenta los que deben articularse para que se pueda entablar una adecuada relación ética
entre el profesional, la persona y la sociedad. Y además, para que pueda vehicularse en la práctica concreta, el sostén, la protección y el acrecentamiento del valor ético supremo, que es la dignidad de la persona humana en sus tres dinamismos esenciales: conciencia, autonomía y comunitariedad. Por el contrario, si se diera prioridad o solo se tuviera en cuenta al principio de autonomía, terminaríamos actuando con una ética individualista o solicista. Si solo tuviéramos en cuenta el principio de justicia, podríamos caer en una ética colectivista o totalitarista, que no tiene tan en cuenta el beneficio, ¿verdad?, de los seres individuales. O si solo aplicáramos el deber de hacer el bien, podríamos caer en una sociedad paternalista o verticalista. Es decir, si cada uno va por su lado, la autonomía degeneraría en individualismo, la justicia en colectivismo o totalitarismo y la beneficencia en el paternalismo. Y justamente para corregir estos tres peligros, necesitamos que estos principios éticos básicos estén interactuando siempre. Es decir, que aparezcan los tres en todo momento estrechamente ligados: la autonomía, la beneficencia y la justicia. Muy bien, queridos alumnos, esto ha sido toda la unidad 3. Les invito a buscar en la plataforma las informaciones adicionales a esta unidad para complementar el conocimiento sobre el tema y realizar el trabajo correspondiente al término de esta unidad. Muchas gracias por la atención y hasta nuestra próxima clase. Quedo atento a las consultas, a los comentarios que puedan dejar en el chat.